Asambleísta Mauro Andino. Gracias, compañero presidente, compañeras, compañeros, buenos días. Considero sumamente plausible, positivo, saludable la iniciativa que han tenido algunos asambleístas para presentar este proyecto de ley reformatoria mal denominado Ley del Anciano. Realmente el adulto mayor, sin lugar a dudas, pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo entonces posible disfrutar de lo que les queda de vida a este sector trascendental, importante, que ha dado todo de sí, no solo dentro del ámbito familiar o del núcleo familiar, sino a la sociedad en general. Señor presidente, tenemos que recordar que las personas de la tercera edad o mayores adultos, luego de entregar todo de sí, han dejado de trabajar o se acogen a la jubilación, por lo que sus ingresos económicos decrecen considerablemente. A ello se suma una serie de enfermedades propias de su edad, trabajo y en muchos casos el abandono del que son víctimas por parte de sus familiares o por parte del Estado central. Debemos, asimismo, señor presidente, extirpar acciones de discriminación, considerándolos inclusive a la gente de la tercera edad o mayores adultos como estorbos, inoperantes, viejos o inservibles, calificativos que no los podemos aceptar, calificativos que definitivamente debemos extirparles o extirpar dentro de la comunidad ecuatoriana. Ante esta realidad, la Asamblea Nacional no puede ser indiferente a lo que ocurre con los mayores adultos, por lo que todos debemos coadyuvar para poder legislar en beneficio de este sector sumamente importante del país. Asimismo, debemos exaltar para que el gobierno central y los municipios continúen generando políticas públicas en su beneficio, creando mayores centros de especialización con beneficios especiales en razón a su salud, a su bienestar, a su recreación, que es propia de la gente mayor adulta, así como también actividades especiales para mantener a los mayores adultos activa y participativa en la comunidad. Creemos y consideramos que este sector merece vivir con dignidad como seres humanos que son. Señor presidente, yo quisiera hacer unas 3 observaciones muy puntuales, sumándome a las que ya lo han hecho algunos asambleístas. No considero apropiado, ni tampoco es apropiado dentro de la técnica legislativa que se diga, por ejemplo, en el artículo 2, que el objetivo fundamental de esta ley es garantizar y hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores consagrados en los artículos 36, 37 y 38. No se debe precisar disposiciones constitucionales. ¿Por qué? Porque se puede omitir otras que son sumamente importantes para el buen vivir de los mayores adultos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el artículo 35 de la Constitución de la República,
que no se la da a conocer en este informe. ¿Y qué es lo que dice el artículo 35? Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Por ello, técnicamente no es apropiado que se enumere algunas disposiciones de la Constitución. Lo propositivo, lo técnico, es que se diga simplemente en términos generales consagrados en la Constitución de la República, como también en instrumentos internacionales. Asimismo, en lo que tiene que ver al artículo 5, que dice: incorpórese luego del artículo 9 el siguiente artículo enumerado, en la parte final se señala: la ministra o ministro de Inclusión Económica y Social deberá incluir en forma obligatoria en el presupuesto anual los recursos económicos a ser asignados a los consejos. Aquí viene la parte principal. La inobservancia de esta disposición será causal de destitución del mencionado funcionario. Pero ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál va a ser el trámite? Si nos referimos a la ministra o ministro de Estado, lo más apropiado sería, y sugiero a la comisión que se ponga aquí: la inobservancia de esta disposición será causal de juicio político por el incumplimiento de sus funciones que le asigna la Constitución y la ley. ¿A quién? A la ministra o al ministro de Estado. Es decir, que a través de un juicio político se le puede censurar y se le puede destituir del cargo a quien ha incumplido dentro del ámbito de sus funciones. Paralelamente, en el artículo 9, cuando se señala que el Estado, a través del Ministerio de Finanzas, proveerá en forma oportuna los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales vigentes, esta ley y su reglamento general, así como para el Fondo Nacional de las Personas Adultas Mayores. Pero no se establece una consecuencia jurídica. ¿Cuál es esa consecuencia jurídica? Por el incumplimiento de las funciones del ministro o ministra de Finanzas, igual que para la ministra de Inclusión Social, el incumplimiento de sus funciones debe ser causa de un juicio político y, si hay mérito, la censura y la destitución al funcionario en referencia. Para concluir, señor presidente, yo quiero señalar que nunca más debemos verles a este importante sector de la patria, a los mayores adultos, como viejos, como inoperantes, como inservibles o como estorbos. Por el contrario, hay que señalar que son seres humanos y que merecen vivir con dignidad. Basta de esos atropellos, basta de esos actos discriminatorios de los cuales han sido víctimas los mayores adultos. Gracias, señor presidente.